hay espíritus en todas partes. La pluralidad de mundos habitados. El universo es muy grande y nosotros no somos el ombligo. La comunicabilidad con los espíritus. Sin ella no sería posible conocer el espiritismo que conocemos ahora, porque si no hay comunicación no nos podrían dar esa información. La reencarnación como un mecanismo de evolución necesario. Pero mediunidad tenemos todos. La intuición es una forma de mediunidad. La primera vez que oí hablar de Allan Kardec, ¿quién es Allan Kardec? Estaba acompañada por este caballero que está aquí ahora mismo conmigo, porque estaba con un amigo también, con Daniel Valverde, aquí le mando un saludo del sótano sellado, haciendo una entrevista sobre espiritismo, sobre qué es la doctrina espírita. Y estaba precisamente con dos de las cabezas más importantes dentro del mundo del espiritismo y de los congresos de la Federación Espírita, como son Joaquín Huete. Bienvenido, Joaquín, y tu compañero Salvador. Estábamos allí hablando de Allan Kardec y del espiritismo. ¿Y qué era eso? ¿No? Sí, me acuerdo del sótano sellado, sí. Muchas Ahí gracias, Mado. estábamos contigo, que además, bueno, tú eres profesional del sector turístico de Benidorm, te autodenominas como libre pensador, llevas décadas dedicando realmente tu vida al estudio del espiritismo y las manifestaciones anímicas y mediúmnicas, tanto en su vertiente científica, esto es muy importante, hay que decirlo eh, claramente, como en la filosófica, en la ética y la moral. Ha sido coordinador de congresos nacionales de la Federación Espírita Española, también del Congreso Espírita Mundial que se organizó en Valencia en el año 2010. Yo tuve la suerte y el privilegio de poder estar allí también y conocer a autoridades en la materia como el neurocientífico, el doctor Sergio Felipe de Oliveira, quien vamos a tener aquí también muy pronto. Y desde el 2017 estás, bueno, pues impulsando también congresos llamados Conciencia. Ahí me has pasado también el folleto de cómo fue el año pasado y cómo va a ser este, organizados por la Sociedad Española de Divulgadores Espíritas. Eh, Coordinas también, que yo sepa, entre muchas cosas, la revista Espírita, y todo lo que tiene que ver en España con la Asociación de Estudios Espíritas, también en Benidorm, de la que eres socio desde hace muchos años. La gente ya se habrá dado cuenta con todo lo que acabo de decir sobre lo que haces en torno al espiritismo, que realmente eres uno de los apasionados estudiosos de esto que se llama la doctrina espírita, que aquí habrá gente que haya oído hablar de eso y otros no, pero que, como tú bien nos vas a explicar, no tiene nada que ver con hacer un show de mediunidad, ni con aportar pruebas de, ¿no? Ni con hacer consultas sobre un familiar fallecido, ni, sino más bien con estudiar el mundo de los espíritus y la mediunidad. ¿Qué es la doctrina espírita? Buenas tardes, Mado. Vamos a ver, para empezar, de todo lo que has dicho, son cosas, trabajos que he ido realizando, pero en realidad no me considero ningún erudito. Me considero un aprendiz, porque hay mucha tarea por delante. Y para empezar, te diré efectivamente, el tema del espiritismo no es ponerse delante de un tablero de Ouija o abrir una sesión e intentar hablar con los espíritus ni nada de esto, porque tendremos que diferenciar dos cosas. Una es la mediunidad, que la mediunidad ha existido siempre, porque es una facultad inherente en el ser humano, y el espiritismo, que el espiritismo es a la vez una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Como ciencia práctica consiste en las relaciones que pueden entablarse con los espíritus. Y como doctrina filosófica comprende una serie de consecuencias ético-morales que se desprenden de estas relaciones. O sea que podríamos definirlo así. El espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal. Como vemos, eh, hay ciertas diferencias con lo que es la mediunidad. El espiritismo lo que hay que hacer es estudiarlo para comprenderlo. A lo largo de tantos años que llevo estudiando el espiritismo y que todavía no he terminado, porque cada vez que cogemos
los libros de Allan Kardec, el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno, la Génesis, en fin, todas las obras de Allan Kardec. Cada vez que volvemos a empezar y a releer el libro, vamos dándonos cuenta de que cosas nuevas que creíamos que ya sabíamos todo, pues no, van apareciendo matices y cosas nuevas que no habíamos caído antes, porque el aprendizaje es así. Tú vas comprendiendo algunas cosas, otras no, y las dejas un poquito al lado, pero con el tiempo, con la meditación, con el estudio profundo, vas descubriendo cada vez más cosas. Al final, como decía aquel filósofo, al final solo sé que no sé nada, porque siempre hay algo nuevo que descubrir. Y esta Totalmente. es lo que yo definiría como espiritismo. Por eso digo que yo me considero todavía aprendiz. Y hay un matiz importante en estas palabras. Verás, eh, no todo el que dice soy espírita lo es realmente, porque una cosa es tener conocimiento, pero si tú tienes conocimiento y no lo pones en práctica, no te sirve de nada. Entonces hay muchos espíritas, como hay muchos católicos o muchos cristianos o muchos judíos, que sí, que se tendrán ideas y se darán golpes de pecho, pero luego en sus actividades diarias no demuestran lo que son. En el espiritismo pasa lo mismo. El espírita, el verdadero espírita, es el que conoce la doctrina de los espíritus y se esfuerza por mejorarse día a día, porque si no lo pones en valor, y no lo practicas, no sirve de nada, es letra muerta. Una gran advertencia sobre la falta de coherencia que a veces tenemos, ¿no? Pues Exacto, digo, yo puedo leer muchos libros de meditación, pero si no practico la meditación o eso es. meditaciones budistas basadas en la amabilidad o en, ¿no? O considerarme muy cristiano, pero luego pues no tengo valores cristianos, pues hay una falta de coherencia importante, ¿no? Entonces, pues totalmente de acuerdo contigo. Acabas de mencionar al padre de la doctrina espírita, Allan Kardec, León Denis, que fue el que sistematizó las corrientes espiritualistas procedentes de Estados Unidos en el siglo XIX y que realmente, pues, hizo eso, la doctrina, sistematizó todo eso en esos libros que tú has mencionado, que a lo largo de los años se van integrando y leyendo con distintas luces. ¿Quién fue Allan Kardec? Bueno, la figura de... Un momentito, perdón, Joaquín, tienes el micrófono silenciado. Ahora, sí. Ahora. Cosas de que pasan solas, ¿eh? Sí. Bien, decía que conocemos la figura de Allan Kardec, pero en realidad Allan Kardec era Hipólito León de Nizarribay, era una persona que en su época estaba considerada, bueno, como un erudito en sus estudios que realizó en Yverdon, en Suiza, con el célebre Pestalozzi, y él intentaba como profesor implementar las clases de una forma más dinámica en la que los alumnos no aprendieran las cosas de memoria y, y con el palo en la mano, sino que pudieran hacer eh, ideas y sobre esas ideas ir a otras más avanzadas y comprender mejor las enseñanzas. Entonces, un día se le presentó uno de los amigos y les habló sobre el tema de las mesas giratorias que en aquella época estaban de moda en Francia como un juego de sociedad. Esto es una corriente que había llegado desde Estados Unidos, después de las célebres hermanas Fox y después de muchas otras historias que fueron ocurriendo en Estados Unidos, llegó a Europa y en Europa pues se instalaron como si fueran un divertimento para la sociedad. Entonces se ponían alrededor de una mesa, generalmente redonda, de tres patas, la magnetizaban y la hacía que esa mesa pues se levitase y diera golpes, que esos golpes luego se fueron poniendo un alfabeto y según la cantidad de golpes iban juntando letras.
que esto después se desarrolló más tarde en una cestita con un lapicero y al poner los dedos iba tomando, iba haciendo los dibujos de las letras de lo que quería decir y así hasta que llegó la escritura que algunos conocen como automática, que es la psicografía, y a través de este sistema mucho más rápido, a través del cual se han escrito infinidad de libros, pues las comunicaciones serán más fluidas. Entonces, si digamos que la mediunidad ya había reuniones mediúnicas en las que algunas personas, algunas de ellas niñas, obtenían esas comunicaciones. Cuando hablaron de esto a Hipólito León de Nizarribay, pues él en principio no creía, decía, esto si yo no veo, no creo. Y acudió a algunas de las reuniones en un tono bastante escéptico, él todavía buscaba, esto tiene que tener algo, porque mientras no me demuestren que estas mesas tienen nervios y músculos, no entiendo cómo puede pasar esto, ¿no? Pero bien, una vez que él se convenció y se dio cuenta de que detrás de eso había una inteligencia, dijo, pues esa inteligencia hay que preguntar quién hay detrás. Y le contestaron, somos los espíritus. Bien, después de esto, lo que le quedaba por hacer era crear un método científico para, para dar por buenas las ideas que venían a través de estas comunicaciones, necesitaba crear ese método. Y el método que creó precisamente fue el de que las preguntas que iba realizando a través de distintos medios en distintas zonas geográficas que no se conocían, las respuestas que venían eran las mismas. Y ahí es donde está la concordancia universal, que es la base del espiritismo. Ya no es que un espíritu a través de un medium diga una cosa, sino que los espíritus a través de distintos mediums dicen la misma cosa. Y con esa concordancia universal es con la que Allan Kardec codifica lo que es el espiritismo a través, primero, del primer libro, que fue el libro de los espíritus, que vio la luz el 18 de abril de 1857 y que a partir de esa fecha es cuando se valida la palabra espiritismo. Ya existía el espiritualismo, pero el espiritismo, a partir de esa publicación, es como se da a conocer, porque tiene semejanzas con el espiritualismo, pero tiene particularidades que en el espiritualismo no se dan. Estamos Bien, hablando de pues una época, tú nos hablas de la ciencia de la observación de Allan Kardec en plena época positivista, en la que precisamente pues, se buscaba eso, ¿no? Ya habíamos dejado atrás épocas oscuras, ¿no? Y veníamos un poquito aquí como experimentando esos nuevos visos de racionalismo y positivismo. Y tú dices que Allan Kardec se pone a estudiar, aquí qué pasa, ¿no? Esto habrá que investigarlo. Y es precisamente ese espíritu el que ha impregnado durante décadas posteriores todo lo que es el estudio del espiritismo y lo que ha hecho que múltiples científicos, no solamente intelectuales como Sir William Crookes, como Anton Mesmer, intelectuales, Camille Flammarion, escritores, Arthur Conan Doyle, etcétera, se hayan asomado con esa curiosidad, con ese espíritu de querer saber qué hay al otro lado, pero siempre desde el rigor, ¿no? Eh, y la fuente de esa información es el medium, los mediums, ¿no? Que son los que proveen de esos datos, ¿no? Como tú has dicho, niñas, mujeres, mediums. eh, ¿Cuál es el mundo que pintan? Qué información ofrecen? Y que es a la vez la que constituye pues el corpus grueso de Allan Kardec, ¿no? El mundo de los espíritus. ¿Cómo es ese mundo de los sí, espíritus? bueno, un inciso para hacer una puntualización. El medium en realidad no es la fuente. El medium es el mensajero. El medium es el teléfono, es el cartero, que está en correos y transmite un mensaje de un sitio a otro. La fuente son los propios Correcto. espíritus, como así le dijeron. ¿Quién sois? ¿Qué es esa inteligencia? Somos los espíritus. Somos el alma de las personas que han habitado la Tierra y que ahora estamos aquí y queremos ayudar a la humanidad a que siga progresando. ¿Eh? Hay una figura fundamental en el espiritismo que algunas corrientes filosóficas, espiritualistas,
no digo espiritistas porque entonces perdería la connotación que tiene el espiritismo, se basan en el libro de los espíritus, el libro de los medium, pero del resto no quieren saber mucho, como es el Evangelio según el espiritismo. Y sin embargo, tiene una importancia tremenda, porque cuando se le pregunta a los espíritus quién es el guía y modelo de la humanidad, lo que responden ellos es Jesús. Es decir, Él es el modelo y el guía. Y las cosas que viene a decir el espiritismo no son cosas nuevas. Son las cosas que Jesús, en su época, hace 2000 años, vino a decirnos, pero como no estaba todavía suficiente maduro la mente, la psique de los hombres que había entonces, tenía que hablarles en parábolas y había muchas enseñanzas que se quedaban en el aire, que se perdían. Por eso decía, yo me marcharé, pero no os dejaré solos. Os enviaré el espíritu de la verdad que os acompañará hasta el final de los días. Y ese espíritu de verdad es uno de los espíritus que aparece en los libros fundamentales del espiritismo, el espíritu de la verdad. ¿Y qué es lo que nos están enseñando? Nos enseñan una serie de principios básicos. Por ejemplo, la existencia de Dios como causa primera de todas las cosas, la inmortalidad del alma. Somos espíritus. Hay quien dice, es que hay gente que dice que tiene un espíritu. Digo, no, no tenemos, somos, no tenemos. Somos espíritu que estamos ahora viviendo pues una experiencia carnal. Estamos aquí en la tierra en materia, pero somos espíritu. Eh, la reencarnación. La reencarnación como un mecanismo de evolución necesario, la pluralidad de mundos habitados. El universo es muy grande y nosotros no somos el ombligo. En todas partes. Dios cuando crea, crea por todas partes y hay espíritus en todas partes. La comunicabilidad con los espíritus. Sin ella no sería posible conocer el espiritismo que conocemos ahora, porque si no hay comunicación no nos podrían dar esa información. Aunque, insisto, la comunicación ha existido siempre, incluso cuando el espiritismo todavía no existía, porque medium somos todos. Todos tenemos un ápice de mediunidad. Lo que ocurre es que hablamos normalmente de mediums ostensivos. Cuando hablamos de los mediums ostensivos, son aquellos en los que su facultad está más desarrollada. Pero mediunidad tenemos todos. La intuición es una forma de mediunidad. Todos tenemos algo de intuición. Eso que nos suele pasar ante como una idea persistente en la cabeza y, tal, y cuando ya le encuentras sentido a esa idea que te estaba llegando, que hay un suceso, pasa cualquier cosa, y dices, esto que me estaba viniendo, esa intuición, eso es lo que nuestros compañeros espirituales, nuestros guías espirituales que están cerca de nosotros, los amigos, los familiares, a través del pensamiento, nos mandan esas ondas que algunos reciben de una manera, otros de otra. Hay quien no se enteran, pero que están ahí, pero que eso es cuestión de tiempo. Cada uno va desarrollando en función de otros valores que también vamos desarrollando. Y luego también hay una serie de leyes morales que están basadas en las leyes morales que Jesús de Nazaret nos dejó. Entonces, todo esto serían los principios fundamentales del espiritismo. Y ya te digo que los medios hacen su función, pero la información proviene de los propios espíritus, de aquellos seres humanos que habitaron la Tierra y que una vez que pierden el cuerpo físico, continúan viviendo en el mundo espiritual y están a nuestro alrededor y nos hablan y nos dicen, ¿eh? Aparte de toda la información que recibimos en los libros fundamentales de la codificación espírita, luego hay una serie de libros, muchísimos, donde algunos de los espíritus nos van contando cosas de allí. Por ejemplo, Francisco Cándido Xavier, en Brasil, escribió más de 400 obras por psicografía de distintos espíritus en los que nos informaba de qué pasaba cuando desencarnabas, qué había al otro lado, aquellos que pasaban por el umbral, otros que no, que llegaban a ciudades espirituales. De hecho, se ha hecho, aparte de los libros, se ha llevado al cine la película Nuestro Hogar, que en español, bueno, justamente en el Congreso Mundial
la dimos en primicia, que nos la habían prestado para sacarla allí, pero posteriormente se hizo el doblaje al español bajo el título de Astral City. Ujú, ¿Eh? Bueno, pues toda esta información, eso sí, con cierta cautela, ujú, porque a mí siempre me gusta ir a las obras fundamentales de Allan Kardec y cuando surge una duda, voy enseguida a la fuente, que es Allan Kardec. ¿Qué dice el libro de los espíritus sobre este particular? Pues dice esto y esto. Bueno, aquello quien lo dice, un espíritu a través de un medium. Esto lo han dicho muchos espíritus a través de muchos medium. Hay una concordancia universal. Entonces, el espírita normalmente dice, es preferible desechar 10 respuestas buenas que aceptar una sola falsa. Son pequeños conceptos que a lo largo de la conversación van saliendo, ujú. pero que es interesante de saberlo, porque hay personas que leen una cosa y dicen, ¡pum!, esto, y a pie juntillas ya lo tienen, ¿no? Oye, vamos a hacer un juicio crítico, vamos a mirar si es verdad qué dicen otros, a ver cómo está eso, ¿verdad? Entonces hay mucha literatura mediúnica, como decía de Francisco Cándido Xavier, eh, el medium Divaldo Pereira Franco, que desencarnó Ujú. este año en el mes de mayo y que ha venido durante muchísimos años a los congresos que realizaba la Federación Espírita Española, eh, que lo he conocido personalmente durante muchos años, pues ha escrito más de 216 obras también por psicografía de distintos espíritus, entre ellos, bueno, su mentora espiritual, Joana de Angelis, pero gentes también como Víctor Hugo. ¿Eh? Entonces, hay mucha información. Lo que hace falta es no quedarse leyendo las pastas, el, de los libros. Hay que entrar dentro y hay que estudiarlos, porque si no hablamos de lo que otros nos han dicho de memoria. Ah, pues a mí me parece que esto es una tontería, porque yo se ha tomado usted el trabajo de leerlo, estudiarlo y meditarlo, mientras que no haga eso, la única tontería que hay es la opinión que está dando usted. Bien. Has mencionado aquí bueno, a varios grandes, entre ellos Chico Xavier y esa película No Solar, que yo creo que pues mucha gente en el canal los comenta, que la ha visto, además, y que bueno, pues para muchas personas pues coincide con lo que llamamos, no sé si esto es un matiz cultural o no, pero mucha gente llama el más allá, ¿no? Tú has dicho que el espiritismo venía un poquito a repetir un poquito el mensaje de Cristo, pero yo creo que el espiritismo sí fue revolucionario, incluso en ese discurso cristiano, ¿no? En el que se envolvía, ¿no? Sí que decía cosas revolucionarias, ¿no? Por ejemplo, la reencarnación. Dentro de lo que es el cristianismo se habla de resurrección, pero no reencarnación así en términos más como se entiende en las sabidurías orientales y todo eso, ¿no? En reencarnación, tú has dicho como modo de Sí. aprendizaje, como escuela de aprendizaje. Pluralidad de mundos habitados. Esto es revolucionario también, ¿no? Pero como que hay algo más aparte del ombligo en el que yo vivo, la tierra, ¿no? Eh, y con unos valores sociales y de justicia social eh, que molestaron a más de uno, ¿no? Y que hicieron ruido en su momento. Que, recordemos que la Iglesia Católica hizo un auto de fe a las obras de Kardec Sí, en Barcelona. Barcelona, ¿no? Que defendía la igualdad entre hombres y mujeres, la justicia social, unos valores absolutamente eh, revolucionarios que venían a actualizar o más bien a lo mejor a recordar la verdadera esencia, tal vez perdida desde los tiempos del gnosticismo, del mensaje de Cristo, ¿no? Incluso puso en el foco, yo no sé tú qué piensas, me gustaría preguntarte, a las mujeres, a las mediums, a las mujeres que normalmente estaban en el ámbito doméstico, ¿no? Que no salían de ese ámbito y las puso en el foco, en el escenario. A, bueno, ¿qué tenían que decir tú has dicho, como canales, como intermediarias con ese mundo de los espíritus? Figuras como Amalia Domingo Soler. Joaquín, ¿cuál es tu opinión sobre esa revolución espírita? Es evidente que ideas nuevas hay revolución, porque hasta que no se van aceptando los conceptos, pues esos cambios cuestan mucho. Sobre todo si hablamos de
También depende de la zona geográfica, pero sí que es una época en la que la religión católica estaba muy fuerte. Incluso en los colegios se daba el catecismo y la letra con sangre entra y cosas muy... La mujer estaba relegada. Esto es una de las cosas, por ejemplo, el que la mayor parte de las mediums que frecuentaba Allan Kardec para hacer las preguntas que luego iba a poner en el libro de los espíritus, eh, casi todas eran mujeres y muchas de ellas eran niñas, lo cual da la idea de que cómo podían tener esas respuestas inteligentes a las preguntas que se estaban realizando si la mujer normalmente no estudiaba, no tenía estudio, estaba relegada a las tareas domésticas, o unas niñas que no tenían todavía suficientes conocimientos, ¿cómo iban a dar esas respuestas? Era evidente porque ellas solamente actuaban como intermediarias. Ellas no estaban todavía preparadas para comprender o no tenían el desarrollo psicológico necesario para dar determinadas respuestas. Esta es una de las cosas que más convencían, evidentemente, a Allan Kardec. Sí que hay una revolución. Has mencionado el tema de la reencarnación. Hoy en día ya ha cambiado el panorama. Hay mucha gente que se ha dedicado al estudio de la reencarnación y con evidencias científicas, como es el caso de Ian Stevenson o Jim Tucker, que han realizado estudios en los que niños de corta edad han relatado historias que les pasaban en sus vidas anteriores y que han investigado y se han dado cuenta que efectivamente esas cosas habían sucedido, esos personajes existían, los sitios y los lugares. En fin, hay mucho ya que se ha estudiado, que entonces todavía no se sabía. La reencarnación además nos confirma, según la doctrina espírita, que hombres y mujeres son iguales. Hay una igualdad porque el espíritu no tiene sexo y algunas veces encarnamos como hombres y otras veces encarnamos como mujeres. Y alguno puede ser que se ofenda al escuchar esto, pero es la realidad. Y no tengo que convencer a nadie, porque eso sí, siempre me he propuesto como objetivo que las cosas que yo diga no son para convencer a nadie ni para hacer proselitismo del espiritismo. Son ideas, eso sí, pero que igual que yo me he tomado la molestia de investigarlas, pues aquellas personas que estén interesadas pueden hacer lo mismo. Y las que no están interesadas no pasa nada, que sigan en lo suyo. Si no es hoy, será mañana. Dentro de 50 años, dentro de 200 años, en algún momento tendrán que despertar a esa realidad e intentar buscar las respuestas que necesitan para comprender. Entonces, como decía, la reencarnación nos ofrece esas posibilidades. Eh, un hombre que ha tenido una vida en la que desafortunadamente ha tratado a la mujer como un ser inferior, es posible que en otra encarnación le toque a él ser mujer para que se dé cuenta ese espíritu del sufrimiento que han ido pasando a lo largo de la historia las mujeres. A lo mejor no lo comprende en primera persona una vez que está encarnado, pero el espíritu que se lleva todo el recuerdo de todas las experiencias, una vez que trascienda, se va a dar cuenta. Entonces, a través de eso se va evolucionando. Unas veces porque necesitamos pasar de determinadas pruebas para ir aprendiendo. Otras veces porque necesitamos la reparación de un daño que hemos hecho, quizás en otras vidas anteriores, pero nuestro propio espíritu nos pide pasar esa prueba para intentar solucionar aquel conflicto que tuvimos con aquella otra persona y que a lo mejor a lo largo del tiempo se vuelven a encontrar en otra encarnación, aunque en papeles distintos. ¿Eh? El tema de la reencarnación es muy rico de matices y de verdad que vale la pena estudiarlo, pero estudiarlo desde una fuente fiable como es el espiritismo, para comprender el porqué de las desigualdades sociales. ¿Por qué unos, si Dios nos hace a todos iguales, todos nacemos iguales, sin embargo, como espíritus, sin embargo, ¿por qué unos nacen en el seno de una familia donde tienen todo resuelto, donde tienen buenos colegios, no les falta el alimento, sus padres gozan de
de buenas riquezas y otros, sin embargo, son carentes de todo. Tiene que haber alguna explicación y alguna explicación lógica, inteligente, porque Dios no hace las cosas de una forma punitiva. Bueno, pues a este le doy esto, a aquel que se fastidie con aquello, no, no. Nos da oportunidades y sobre todo con amor, para que nosotros seamos los propios autores de nuestro destino y que no echemos la culpa a nadie, más que a nosotros mismos. Según nosotros hacemos y actuamos, vamos labrándonos ese camino. Aquí es una cuestión de siembra. Uno siembra y luego cosecha aquello que ha sembrado. Entonces, está el tema de la reencarnación, está lleno y cargado de matices que de verdad merece la pena estudiarla a fondo, porque comprenderemos también nuestra situación, por qué estamos pasando por esto. ¿Será que yo lo he pedido por algo? Y sobre todo aquellas personas que tienen el hábito de la meditación, cuando estas ideas las meditan en profundidad, en una meditación correcta, completa y durante tiempo prolongado, le van viniendo las respuestas muchas veces. Cuando no, se le desvelan situaciones vividas en el pasado, ya sea aquí en esta encarnación, cuando eran niños, o anteriores encarnaciones, se le van desvelando esas cositas que le ayudan a corregir, a rectificar, para pasar esa página y continuar en el progreso evolutivo. Esta es sin duda una de las aristas más polémicas para muchas personas, ¿no? Que consideran que, bueno, pues que a lo mejor les parece también por los comentarios que deja la gente, ¿no? Eh, eh, Más injusto, menos injusto, ¿no? Cada uno, pues, las formas que el ser humano, que la humanidad tiene de integrar o de asimilar o de justificar, las desigualdades, las injusticias, que a mí en ningún punto, de ninguna manera, me parecen que justifiquen nada, y que siempre tenemos que seguir trabajando por la igualdad de oportunidades y por hacer el bien y por esas cosas que a lo mejor pues son valores que para muchos les parecerán desgastados o pasados de moda o lo que sea, y en esta sociedad individualista en la que muchos solo miran por sí mismos, ¿no? O lo que sea, creo que somos más fuertes, más grandes y más mágicos cuando hacemos algo por los demás y lo hacemos juntos, ¿no? Creo que eso nos Sí, hace más fuertes, cuando nos preocupamos por nuestros congéneres, ¿no? Y por ayudar y por, yo qué sé, sonreír y arrancarle una sonrisa a otro, o lo más mínimo que uno pueda, desde eso, desde lo más sencillo. Cuando esto que hace Allan Kardec, para que la gente se haga una idea también, en el siglo XIX en Francia, imaginémonos en esa época de los salones, de la Ricoche, de eso, de las mesas parlantes donde la gente se unían, los intelectuales, a observar estos fenómenos con tanta curiosidad. Eso tan vistoso, tan escandaloso, casi como el ectoplasma, ¿no? Que sale de un medium, eso que es o no es, existe, no existe. Todo esto corre como la pólvora y llega a contagiarse por toda Europa, por España, por otras partes del mundo, y llega también a España, donde, como digo, pues la Iglesia incluso quema públicamente en un acto inquisitorial, en un acto de fe, los libros de Allan Kardec. Que no nos pensemos que todo eran flores y glorias en Francia. No sé si ustedes han visto también la película El Valle de las Locas, donde una chica que es medium, que además está leyendo unos libros de Allan Kardec, que le da a su hermano como un poquito de explicación de lo que le pasa, porque sabe dónde está el reloj del abuelo y, ¿no? Tiene una cognición anómala de los elementos porque se comunica con los espíritus, acaba en el manicomio. Había mucha estigmatización todavía en torno al mundo de la mediumnidad y los mediums, ¿no? Y uno podía acabar pues, con un foco y siendo aplaudido y estudiado por William Crookes, o podía acabar en un manicomio o con un diagnóstico de histeria o algo así, ¿no? Poca gente sabe que España fue precisamente uno de los países donde más floreció a nivel intelectual, pero también a nivel, pues esto llegó también, pues, como digo, a todas las clases, proletarios, ¿no? Donde más floreció el espiritismo, y que España fue
yo creo que el país o los espíritas españoles fueron los primeros que se organizaron de forma bastante organizada y ya desde la primera celebración del primer Congreso Espírita Mundial que tuvo lugar en España, que la gente no lo sabe tampoco, fueron los que abogaron por una vertebración mundial del espiritismo. ¿Quiénes fueron los pioneros aquí? ¿Cómo se vive esto aquí en aquella época en España? Uy, no sé si estuve, ¿eh? Yo creo que me lo perdí. Estaba en la otra zona mientras tanto. Bueno, verás, evidentemente en España ha tenido una trascendencia muy grande el espiritismo en otra época. En 1888 se celebró ese primer congreso espírita internacional en la ciudad de Barcelona. Entonces, quien se tomó la molestia de traducir los libros del francés a español, los libros de Allan Kardec, por lo tanto, a dar a conocer en España lo que es el espiritismo, la doctrina espírita, fue José María Fernández Colavidas. Entonces, en esa época, pues había grandes personalidades, porque siempre se ha atribuido erróneamente que el tema del espiritismo, eso eran cosas de incultos, de gente que no tenía cultura, que esas cosas no habían que creer. Y es al revés. Precisamente donde caló fue en las capas más altas de la sociedad, donde estaban los militares, eh, escritores, periodistas, eh, en esa época. Incluso hubo un momento en la Primera República en el que algunos de los diputados hicieron una proposición de ley para que se estudiara el espiritismo en la enseñanza secundaria en las universidades. ¿Qué me dices? Fíjate, sí, Pero yo fíjate eso no lo sabía. si eso hubiera prosperado, donde podría estar hoy en día ya no el espiritismo, pues eso no es, dónde podríamos estar los españoles si eso hubiera prosperado y la gente hubiera tenido ese conocimiento espiritual que carecían y que luego estuvo sepultado durante muchos años, en la época de la dictadura. Estaba prohibido y perseguido, pero en la Primera República pudo haber salido esa ley. No llegó, estaba en el diario de sesiones del Parlamento, pero no llegó a darse por el golpe de Estado del general Pavía. Entonces, eso es un dato curioso, ¿verdad? Mucha Yo gente no no lo tenía ni sabe. idea, no tenía ni idea. Pero pudo haber sido. Bueno, pues en esa época había grandes asociaciones en España, pero con muchos miembros. Yo recuerdo que lo he estudiado en algún momento, que la Sociedad Espiritista Alicantina contaba con más de 1000 socios. O sea que había un montón de periódicos espíritas en, en Barcelona, en Madrid, en un montón de sitios, cosa que después desapareció todo. Cuando llegó la época del general Franco, pues se prohibió aquello. El general Franco y la Iglesia Católica eran como uña y carne, y aquello del espiritismo había que prohibirlo y perseguirlo. Entonces, pues estuvo la gente muy dispersa. Algunos valientes todavía se encontraban en las cuevas, en las casas que tenían bajo el sótano y hacían reuniones clandestinas, que tenían que luego salir de uno en uno cada 10 minutos para no llamar la atención y todo esto. Pero hoy en día el espiritismo que está no coge todavía esas dimensiones que tuvo, pero sí es verdad que hay muchas personas a lo largo de toda la geografía que tienen recuerdos de un tío, un amigo, un primo, alguien de la familia que sí que estas cosas, que han visto que por su casa había un libro muy raro, libro de los espíritus y esto. Entonces, cuando nosotros fundamos la Sociedad Española de Divulgadores Espíritas, fue un poquito un proyecto de llevar a todas partes
aquellas personas que están sueltas por la geografía y que tienen esos recuerdos todavía o que han ido de padres a hijos pasándole esos libros y parte de esa enseñanza para que pudiéramos estar de alguna forma unidos, ¿no? Y entonces en esta asociación, que es básicamente una asociación de carácter nacional, sin ánimo de lucro, y que la única pretensión que tenemos es la de dar a conocer el espiritismo, pero de la fuente primera, es decir, a través de las obras de Allan Kardec. Y esto, pues poco a poco se va pasando, la gente se va enterando, se van asociando, no hay ningún compromiso, no tenemos cuotas, es Ya está. totalmente de una forma altruista, porque lo que queremos es ese material, eso que hemos recibido, que hemos estudiado y que comprendemos, como vemos que es algo bueno para la humanidad, lo que queremos es ofrecer la posibilidad de que también les llegue a otras personas. Pero claro, si no han oído hablar nunca de ello, difícilmente van a poder. Y eso es por lo que nosotros estamos haciendo los congresos anuales, tenemos la página web, ahí vamos colgando artículos, vamos poniendo noticias, tenemos una pequeña biblioteca también de descarga gratuita de los libros que se pueden descargar gratuitamente. Claro. Porque recuerdo que antaño pues había muchísimos libros, más de 200, pero que luego las editoras empezaron a decir, que esto tiene copyright y no se puede. Ah, pues lo quitamos, no hay ningún problema, porque nosotros no tenemos ningún negocio ahí. Es para descargar gratuitamente y que la gente vaya enterándose. Pero siempre con el ánimo abierto, mira, no hace falta que creas lo que digo, solo si te nace, si tú ves que hay algo que te llama, estudia y saca tus conclusiones. Igual que a mí, pues a mí me ocurrió que cuando yo tenía la edad de 10 años, yendo un día al colegio, dejábamos allí las bicicletas al lado de un muro. Ese muro llevaba ya años apuntalado porque estaba un poquito inclinado. Y cuando tocan la campana para salir a comer, cuando me dirijo a coger mi bicicleta, se cayó el muro y se llevó por delante a dos amigos y un montón de heridos. Y a mí no me cogió de casualidad. Y me acuerdo que después del entierro de estos dos muchachos, empezaron a venirme ideas y preguntas y preguntas. ¿Y ahora qué hacen? ¿Dónde están? Ya se les acabó todo, pero si eran unos niños, es que se muere uno y se acaba todo. Y todo esto empezó a despertar algo en mí. Y, y a mí me venían algunas respuestas, me venía como diciendo, no, vamos a ver, si tú te mueres ahora mismo, vale, el cuerpo se queda ahí, pero esto que está pensando en este mismo momento, ese pensamiento, ¿dónde va? Eso no es un pensamiento, no puede morir un pensamiento. Y por ahí empecé a tirar del hilito y a partir de ahí, pues todas esas preguntas que no encontraba respuestas en ningún sitio, a pesar de que, bueno, yo me crié en una familia católica. El colegio donde íbamos era católico, de los padres somascos. Entonces yo allí lo único que aprendí de estos curas, aparte de las lecciones, era que si no te portabas bien, con una vara te daban en las piernas. Eh, bueno, y eran padres, eran curas, ¿no? Entonces no encontraba las respuestas. Respuestas que luego fueron incrementando las preguntas según fui creciendo y que todo lo que llegaba a mis manos lo leía en revistas especializadas, cuando la revista Más Allá, hace tantos años, ¿verdad? El doctor Jiménez del Oso, los programas que hacía tan bonitos, que te dejaba ahí con la miel en los labios porque te lo exponía y tal, y cuando tú ya te lo crees, dices, sí, pero esto yo no digo que sea, cada uno que se saque sus conclusiones, ¿verdad? Y hasta que llegó un momento en mi vida en que cayó en mis manos el libro de los espíritus, y ahí sí, ahí cuando empecé a leerlo y ver las respuestas, era algo como que yo ya lo sabía, eran respuestas que resonaban en mí hacía tiempo. Yo incluso pensaba, pero si esto, yo he tenido que leer este libro, si esto yo ya lo sé. Claro, cuando hablamos del tema de reencarnación y de la mochila que el espíritu lleva encima de unas y otras encarnaciones y de lo que va aprendiendo, que no se pierde, que forma parte de tu saber, de tu conocimiento, entonces pues te vas dando cuenta que posiblemente ya había conocido ese libro antes. Entonces, para mí no sé, a mí me entusiasma hablar de estas cosas porque las vivo
que la siento. Y invito a la gente que tenga estas inquietudes a que coja los libros de Allan Kardec, que empiece por el principio, que es... Todo el mundo suele hablar del libro de los espíritus, pero hay otro libro que sacó en 1859, 2 años después del libro de los espíritus, que es ¿qué es el espiritismo? Donde da Ujú. las bases elementales, ¿no? Como diciendo, bueno, este libro para empezar, y si te resuena algo en ti y tienes interés, entonces vete ya y empieza por el libro de los espíritus. Pero yo siempre recomendaría primero qué es el espiritismo. Fíjate, nos acabas de contar de dónde nace la semilla de esa vida entregada al estudio del espiritismo, bueno, pues ese episodio de tu vida que viviste durante la infancia, que explica muchas cosas. Y nos estás hablando de, pues esto es la doctrina espírita, pero los espiritistas no adoctrinan a nadie. Y yo que pues, realicé un trabajo predoctoral sobre espiritismo y que he tenido la oportunidad de hablar contigo y ir a los congresos espíritas mundiales, entrevistar al doctor Sergio Oliveira, Teixeira, hablar con gente que conoció a Chico Xavier y tal, y hablar con muchos mediums de las espíritas, que se consideran espíritas. Puedo decir que yo cuando pienso en los medios de la doctrina espírita me imagino a unos señores con libros. Y lo voy a explicar por qué, ¿vale? Sí, Porque realmente vosotros os pasáis la vida estudiando, os reunís para estudiar. No crean ustedes que las personas se sí. dedican, a los espiritistas se dedican a hacer espiritismo delante de una mesa parlante, o a hacer consultas, o a hablar todo el día. Más bien yo creo que antes de dar, incluso más que dar consultas a las personas para hablar con sus familiares fallecidos, que no es lo que hacen los espíritas, ya les repito, lo que hacen es dar consultas a los espíritus, por así decirlo. Ayudar a Sí, los sí, espíritus, sois los psicólogos de los espíritus, yo los que me he encontrado, los medios espíritas, sí. se dedican a ayudar a los espíritus a trascender. Su trabajo es más espiritual, tiene que ver más con el más allá que con las personas que quedamos aquí, con el más acá. Y Ujú. además, y además vosotros hacéis una cosa que es que ayudáis a las personas con habilidades mediúmnicas a integrar su mediumnidad, ¿vale? Pues ¿por qué? Pues porque todavía existe la estigmatización, un montón de cosas, ¿no? A integrar su mediunidad, pues para que no le genere a esa persona conflictos psicológicos, ¿no? Trastornos mentales. Y pues en concreto Sergio Felipe de Oliveira, o sea, neurocientífico espírita, pues su instituto se dedica pues a intentar un poquito dar una explicación biológica a lo que es la mediunidad desde el punto de vista de la neurociencia y ayudar a las personas con esas habilidades a Sí. integrarlas, ¿no? Desde... Mm. Y Sí, ese sí. es el motivo por el que los investigadores que estudian la mediunidad de forma seria en laboratorio, como Julie Beschel, Gary Schwartz, en el Instituto Wimbridge, etcétera, siempre eligen como grupos sujetos de experimentación a mediums de la doctrina espírita, que ni cobran ni hacen nada. Todos los libros que has mencionado los tengo en mi casa. ¿Sabes por qué los tengo en mi casa, Joaquín? Porque cada vez que he ido a uno de vuestros congresos o a los congresos espiritistas o a algún foro Mm. de encuentro, tenéis un montón de torres de libros que regaláis. Libres de derechos de autor, por supuesto. Sí, Desde arrancar de todos los que tengo de Amalia Domingo Soler, todos los libros que tengo sobre el tema físicos, no ya que te puedes descargar en la página. sí, sí, sí. Me los han Aquí regalado. tengo unos poquitos de estos. Sí, sí, me los han regalado. Sí, Y sí. has hablado de Chico Xavier, que escribió 400 libros que jamás cobró un duro de derechos de autor, que los donó a causas benéficas porque decía que no era él el autor, que eran los espíritus y que incluso llegó a estar nominado para Premio Nobel de la Paz. Bueno, yo creo que ese es un poco también el matiz de vuestra forma de entender la mediumnidad y de vuestra forma de estudiar el espiritismo y la doctrina espírita que os caracteriza y que os diferencia, ¿no? En este sentido, Joaquín, la verdad. Sí, sí. Yo había oído ya esa expresión que has dicho en otro programa tuyo de hace un par de años.
o fue el año pasado, esa expresión de el medium espírita es el psicólogo de los espíritus. Bueno, yo cuando lo oí me dio esa sensación de risueña, ¿verdad? Pero vamos a ver, hay un matiz. El medium no es, volvemos a lo de siempre, Claro. el medium no sería el psicólogo de los espíritus, sería el intermediario, el que pasa la información. En las reuniones mediúnicas espíritas serias hay todo un equipo. No es que haya un medium que hable con un espíritu y te diga tal o cual cosa, ¿no? Hay un equipo completo, hay un equipo mediúnico en el cual hay uno o varios mediums, en el cual hay unas personas que pasan energía porque los mediums necesitan esa energía auxiliar para hacer esa comunicación. Hay otra persona que es la que dirige la reunión. Hay otra persona que se llama el dialogador. Este sí sería posiblemente el que podríamos decir el psicólogo de los espíritus, que es una persona que conoce muy bien a la perfección la doctrina espírita, la doctrina de los espíritus. Por eso me ha gustado lo que decías. Es que los medios espíritas van con el libro bajo el brazo. Es verdad. Sí, es que no hay otra forma. No puedes dejar las cosas al azar, a la imaginación. No, 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 tienes que ser consciente de que las palabras que vayas a decir a ese espíritu tienen repercusión y tú tienes una responsabilidad en ello. Entonces, el, el dialogador es el que va a escuchar al espíritu que eso comunica y el que va a hablar con él, dependiendo del problema que se trate, para solucionarlo o orientarlo. Pero aparte de todo este equipo que he mencionado, luego hay otro equipo que es menos visible, que están al otro lado y que hacen las mismas funciones. Hay unos espíritus que acompañan al espíritu en cuestión, que puede estar allí por distintas cosas, porque es un espíritu que está en sufrimiento por algo, porque es un espíritu obsesor, porque está encarnizado con una persona y no para de mandarle ideas negativas para fastidiarla porque en otra vida le hizo algo. ¿Qué es eso O de sea, los espíritus obsesores? Te voy a preguntar también por los pases, que esto le va a interesar mucho a la gente. ¿Qué son los también, pases espíritas? también te iba a decir que de parte de ese equipo también están los pasistas. Ujú. Como he dicho antes, los pasistas es una variedad de medium que lo que hace es canalizar la energía del mundo espiritual que le proviene de ese otro equipo espiritual que está allí en la reunión, dándoles energía a ellos y ellos la pasan a su vez, la que reciben más la suya, la pasan a los medium. Vamos a ver, para entendernos, aquellas personas que no hayan oído hablar del pase espírita, esto sería algo así como lo que Jesús de Nazaret hacía cuando imponía las manos, pasaba energía. Hoy en día hay quien hace algo parecido que lo llama Reiki, ¿verdad? Entonces, pero el Reiki normalmente lo hace la persona con su propia energía. Pero en el espiritismo, el pasista está asistido por un equipo espiritual que le está mandando esa energía que él necesita para pasar, ¿verdad? O sea que hay todo un equipo ahí y hay un montón de circunstancias en las que ese espíritu, ya te digo, puede ser un espíritu que está sufriendo porque lleva tiempo que ha desencarnado, pero todavía no encuentra su lugar y no sabe dónde ir y se ha quedado aquí por la tierra vagando, no ha trascendido a ningún lugar espiritual, como es el caso de la película Nuestro Hogar, ¿verdad? Y entonces ese que está ahí perdido, sus propios guías espirituales, lo llevan magnetizado hacia un centro espírita donde saben que se habla de estas cosas para que él allí escuche y se dé cuenta de que él ya no pertenece al mundo de los vivos físicamente, porque claro, si a una persona de estas vas y le dices, no, es que tú estás muerto, se muere del susto. Entonces, lo acompañan a esos sitios donde hay recogimiento, oración, donde se Se estudia y muere donde dos se... veces. Sí. Entonces, a través de el dialogador va hablándole y va buscando la manera de orientarle para que él mismo se dé cuenta de su nueva situación. Hay otros casos, como digo, que pueden ser obsesores que vienen
porque tienen una tirria cogida con una persona porque en otra, en vida le había hecho daño y ahora que ha encontrado a esa persona, pues va por ella. Hay muchísimos grados, hay distintas formas dentro de lo que es la obsesión espiritual, de la obsesión simple, hay también la subyugación. ¿Eh? Entonces, hay distintas formas y el dialogador, escuchándole, es como se va dando cuenta de en qué situación está y trata de orientarle. Pero estas cosas hay veces que llevan no una reunión, hay semanas, meses y hasta años para que un espíritu pueda comprender la situación que tiene y que la única manera de desligarse de eso es a través del bien, no del mal. Porque cuando haces mal, el primer perjudicado eres tú mismo que lo estás haciendo. Cuando haces el bien a otra persona, el primer beneficiado eres tú, porque todo el bien que estás haciendo lo estás recogiendo tú también. Entonces, hay una serie de conceptos dentro del espiritismo y de las reuniones mediúnicas espíritas que están muy lejos de lo que la gente se piensa. Ya te digo, hay personas que llegan al espiritismo, como decías antes, porque tienen alguna facultad mediúnica más desarrollada que otras personas. Y esto les crea ciertos conflictos, sobre todo cuando hay un desconocimiento del problema. Eh, en los centros espíritas, nosotros aquí en Benidorm, hay mucha gente que nos ha llamado a lo largo del tiempo para consultarnos, para decir, mire, es que mi hija tiene un problema, es que por las noches está asustada, es que dice que le mueven los cuadros de la habitación, es que no sé qué hacer, porque mire usted, hemos ido al psicólogo y le dice que no, que estas cosas son ahora de la etapa de la pubertad y no sé qué, y nos recomienda ir al psiquiatra, pero es que me da miedo, porque es que me la pueden meter en un centro psiquiátrico, en fin, hay cantidad de cosas que hay que cogerles con pinzas y hay que ver. En muchas de las ocasiones, cuando la persona comprende de que eso que le está sucediendo le pasa a muchas otras personas, personas normales, de diferentes estratos sociales, de distintas edades, y esa persona comprende su situación, estudia y ajusta su vida a esa nueva situación, el problema desaparece. Siguen teniendo visión, siguen escuchando espíritus, siguen tal, pero ahora conocen cómo tratarlos. Y entonces ahora dicen, no, 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 ahora soy yo el que dice, no, en este momento no me molestes que ahora estoy haciendo esto y no te puedo atender. Si Correcto. quieres, hablamos a estas horas, estos días, y allí con los libros delante, charlamos y te puedo decir qué pasa o qué no pasa. Bueno, pues hay muchísimas personas que a través de estas conversaciones se ha conseguido de que cambien la forma de vivir y que donde había ese grandísimo problema, pues ahora hay un poco más de comprensión sobre el tema y siguen con su vida normal. Estas cosas con el tiempo eh, llegarán a más personas porque ya hay una corriente dentro de algunos de los psicólogos clínicos, hay ya algunas corrientes que emplean la psicología con alma. Entonces ya no solamente es el, la psique, el pensamiento, las formas de hacer las cosas, sino que también meten otro factor que es más integrador, que es el alma, el espíritu humano, y se van dando cuenta. Y con los estudios que va viendo cada vez y cómo la ciencia va avanzando y cómo la gente, estas cosas que antes las tenía calladas para que no les tomaran por locos, para que, uy, ¿qué van a pensar? Cada vez se van dando cuenta que las van hablando, las van comentando. El tema de las ECM, hace años, uy, ¿quién te contaba esto? Decir que estoy loco. Cuando empezaban a tratarlo, Pinball Lommel, por ejemplo, que empezó con todo esto, que fue uno de los primeros que escribieron en una revista científica un estudio serio sobre las ECM. El espiritismo es integrador, ofrece soluciones en el día a día. Cosas tan sencillas como que suele estar de moda, ¿verdad? El tema de el reciclaje, el naturismo, todo esto. Vamos a ver, si tú supieras que vas a venir a la Tierra dentro de 100, 150 años, ¿no te gustaría encontrártela verde, hermosa y bonita?
Eso evitaría que tiráramos las basuras por la calle, por ejemplo, ¿verdad? Sería una concienciación de decir, hombre, hay algunos que dicen, no, yo, mira, una vez que me muera me entierran y se acabó todo. Esa tesis materialista ya está sobrepasada, eso no llega a ningún sitio, pero si supieras que tienes que volver, a lo mejor tu comportamiento sería otro, no solamente hacia las plantas, hacia la naturaleza, hacia las personas también. ¿Eh? Igual que dejas una herencia para tus hijos para que puedan vivir cómodamente bien, tú imagínate si supieras que tienes que volver, pues te esforzarías en hacer las cosas de otra modo. Por eso digo, para mí el espiritismo me ha dado respuestas a muchas de las cuestiones y muchas otras que se han planteado posteriormente y yo estoy feliz y contento de haberlo conocido, claro. Qué bonito todo lo que dices. Para mí eso que tú acabas de comenzar y comentar es la cronoconciencia, que es cuando uno pues se da cuenta de que, yo siempre lo digo, lo he dicho muchas veces aquí, ustedes no son un cero a la izquierda, nadie lo es. Nadie, hasta el que se cree el menos importante o el que menos pinta del mundo y el que no. Todos tenemos, absolutamente todos tenemos un impacto, cada una de nuestras acciones, sonrisas, hasta cuando decidimos no decidir nada o mantenernos al margen de algo, estamos teniendo un impacto en todo, en la tierra, en el medio ambiente, en el entorno, en los demás, desde el momento en el que uno decide si abre o cierra el grifo, si sonríe o no sonríe, si decide ayudar a esa persona a cruzar el semáforo o Ujú. no. Todo lo que Causa y hacemos, efecto. Ujú. todo tiene un impacto. Ese árbol, ese olivo de hace 500 años que está ahí en mi finca o en la de... Alguien lo plantó. Todo, Sí. todo. Somos la consecuencia de muchas acciones de todo tipo, ¿vale? De todo tipo. Nos gusten o no, de todo tipo. Somos la consecuencia de todas esas acciones y de aquí ya dejo fuera de la ecuación la distinción moral, ¿no? Porque al final somos consecuencia de todo, ¿no? De todo eso, indistintamente. Tú has hablado de los espíritus obsesores y de los pases. Yo he estado en uno de esos pases, lo he visto en un ámbito, en un pueblo, la verdad, en Jumilla de esos, y por eso yo siempre digo que los espíritas son los psicólogos de los espíritus, ¿no? De intentar un poquito, pues, hacer que ese espíritu trascienda, a veces con más o Ujú. menos éxito. Aquí yo conocí en Barcelona a un muchacho de Brasil. Brasil es uno de los países donde más espiritistas hay. Es junto con la religión católica quizás el sistema de creencias más importante de todo Brasil. Está muy normalizado en todos los sectores de la sociedad. Es muy importante. Probablemente si España no hubiera tenido una dictadura de 40 años prohibiendo cualquier tipo de asociación, habría sido uno de los países con mayor número también de espíritas del mundo. Ya iba encaminado, ya apuntaba maneras. Pues allí conocí a un medium espírita. Me lo presentó también una científica también, que era espírita y estudiaba el espiritismo. Elaine Vieira, que le mando un saludo desde aquí también, gran investigadora de la doctrina espírita. Tuvo uno de estos primeros encuentros con lo que sería su mediumnidad de forma muy trágica. Él estaba estudiando Ujú. para abogado, decía, pues en Brasil hay prácticas y tú pues iba con su profesora y tenían que defender a una persona que habían acusado de asesinato, de homicidio. Total, que ganan el caso, declaran a su defendido inocente y conforme sale al pasillo se encuentra con el espíritu del asesinado y lo reconoce porque estaba en el expediente del caso. Y entonces él se queda bastante impactado, el otro, o sea, el aparecido, se da cuenta de que lo ve, que lo puede ver, y le dice que no va a descansar hasta que se haga justicia. Y a partir de ese día, eh, mi amigo Bossi empieza a sufrir la persecución, porque no hay otra palabra, el atosigamiento de este espíritu obsesor, muy enfadado, Ujú. porque el auténtico, vamos, el asesino había salido libre. Y pues nada, pues era como él me lo describía como un acecho constante, ¿no?
verlo en el baño, en la habitación, dónde vas, dónde sales. O sea, totalmente. O sea, es desagradable esta situación, muy desagradable para una persona, hasta que llega un día en el que deja de verlo. Y entonces él piensa, "Uy, este seguro que está esperando a darme el susto en algún momento que yo aparezca, ¿no?" Y llama a su profesora, que le había dejado derecho incluso por esto, estos estudios, porque decía, yo no me puedo dedicar a esto con esto, o sea, derecho penal, no. Llama a su profesora y le pregunta por este hombre. Y pues la profesora pues dice, ah, pues no sé, ya han pasado unos años y tal. Y deciden ir a la casa del sujeto. Y pues le preguntan, abre la mujer, abre la esposa y le preguntan por este hombre que, como digo, había sido cliente suyo y ha salido libre. Le preguntan por él. Y entonces la esposa le dice que ha fallecido, ya no está, que ha muerto, que había entrado a robar a casa de un policía, sin saber que era policía, pues el hombre, como iba armado, porte de armas, pues le había pegado un tiro y se había muerto. Justo cuando este espíritu dejó de atosigar a mi amigo Bossi, ¿no? Entonces eso está ahí en un podcast, véanlo también porque lo Sí. cuenta Bossi, él en primera persona, fantasmas que resuelven su propio crimen, lo voy a dejar ahí en, en- en- en los enlaces, en los links, para que ustedes también lo puedan, con otros casos de este tipo, ¿no? Y esto me lleva también a dónde puede la gente descargarse todos esos libros, encontrar toda esa información. Libros que yo sé, por ejemplo, el de los espíritus obsesores, yo me lo descargué de vuestra web, que también tenéis un libro sobre, bueno, y muchos otros sobre este tema. ¿Dónde se puede la gente que quiera saber, impregnarse, estudiar estos temas con vosotros, esos libros que vosotros ponéis a disposición de la gente? Bueno, verás, nosotros tenemos una página web que es sedespirita.org. Vamos viendo. También pueden hacerlo a través de otra página web que, bueno, es otro enlace que se llama www.bibliotecaespírita.es. Y ahí en bibliotecaespírita.es pues tendrá un montón de libros de descarga gratuita, anuarios espíritas, libros de Kardec y de otros autores que son necesarios tener en una biblioteca espírita. Ahí cualquier cosa es gratuita, por lo tanto cualquier descarga, incluso hay también audiolibros. Algunos de ellos se han llegado a confeccionar para la gente que, pues, que no puede leer, pero que puedan descargar el audiolibro y escucharlo. Ya te digo, en bibliotecaespírita.es. Todos los que se encuentren en España deben saber que Joaquín organiza un encuentro anual que se llama Conciencia en Benidorm, normalmente en los meses de diciembre. ¿Para qué fechas más o menos es el de este año? Mira, este año el congreso, que será el séptimo congreso, que la conciencia serán los días 6, 7 y 8 de diciembre de este año 2025 y se celebrará en el municipio de Calpe, Calpe. aquí en Alicante. Calpe está a unos 25 kilómetros de Benidorm, en el Hotel AR Diamante Beach. Allí estaremos esos 3 días con un elenco de personas que vienen de distintas partes de Europa. Tenemos además, bueno, pues el presidente de los Espíritas de Francia, Charles Quem, el de Bélgica, Jean-Paul Ebrard, de Reino Unido, Elsa Rossi. Tendremos también al profesor, al doctor Sergio Felipe de Oliveira de Brasil. También de Portugal tendremos a Joao Gonçalves, y luego pues una serie de personas del mundo digamos, del espiritismo, de distintas asociaciones, como de Granada, Ana García, de la Asociación de Valencia, Pilar Doménech. O sea, vamos a tener un elenco de 12 personas que vienen de distintas áreas del saber, tanto de la medicina, de la psicología, de la parapsicología, de la filosofía, del espiritismo. Y entre todos vamos a tratar ese tema que este año lleva por título Mediunidad y Ciencia, un diálogo necesario. Y a través de estos 3 días, con las distintas ponencias, con
preguntas por parte del público a los conferenciantes del día, que se realizarán por la tarde, antes del horario de cena. Y luego también unos espacios donde la gente puede interactuar, pueden sentarse, charlar, conocerse, los que vienen de una parte de la geografía o de otra, eh, por afinidades, cambiarse la dirección para tener después esa relación. O sea que es un congreso bastante completo. ¿Eh? Y el último día, pues hay una gran mm, digamos, mesa de conclusiones en los que cada uno de los conferenciantes tiene unos minutos para sacar unas conclusiones finales del Congreso y luego pues nos despedimos todos en un ambiente muy cordial, muy abierto, donde la gente va a compartir sus experiencias y sus conocimientos. Y siempre con una cordialidad y dentro de una atmósfera de hermandad tremenda. Esos 3 días son fundamentales y lo vamos a pasar muy bien. Yo lo sé, y además Calpe es una ciudad hermosa donde las haya. Yo siempre Sí, digo que Alicante es la Grecia europea. Realmente tiene unas playas, unas ciudades, unas calas, unos lugares hermosos y donde se come un ujú. marisco que no se pueden ustedes ni imaginar en Calpe. O sea Sí. que qué entorno más Bu- maravilloso para... Pues mira, toda la información del Congreso está en la misma página web de bibliotecaespírita.es o en sedespírita.org. Ahí está toda la información, donde vienen todas las conferencias, los conferenciantes con sus currículums, eh, el tema de los precios del hotel, porque ya la asociación es sin ánimo de lucro, pero las personas que vienen y se alojan en el hotel tienen que pagar el hotel. Y solamente tenemos un pequeño donativo de inscripción, que es precisamente pues, para pagar los gastos generales del Congreso, como es alquiler de espacios, bienes y equipos, la imprenta, etcétera, etcétera. ¿Eh? Yo sé, yo sé. Pues como digo, los que estén por ahí por España o quieran pasar unos días y aprovechar y conocer la costa alicantina, si quieren y les apetece, pues ese congreso anual, esa cita anual que tú sueles organizar en estos rincones tan bonitos de nuestra provincia, de nuestra tierra, nuestra terreta, nosotros somos paisanos, Ujú. pues ya saben que ahí pues vienen autoridades y personas pues como Sergio Felipe de Oliveira, al que yo admiro profundamente porque es un hombre que cogió y dijo, ¿y si loncheo unos cerebros y les hago unas tomografías computerizadas a ver si aquí en la glándula pineal está la respuesta a lo que viene siendo la mediumnidad? Y con toda su valentía, y sigue siendo pionero hoy ese estudio Sí. también en eso, Ujú. pues lo hizo. Y ahí está su trabajo, sus conclusiones y su tesis doctoral también para Exactamente. quien quiera Y leerlo, ¿no? siempre con la mente abierta de decir, Ujú. bueno, yo he hecho esto, pero el que quiera puede continuar con la investigación. Claro, ahí está, lo pongo a disposición para que abrir el debate y que cada uno pues aporte, discuta y aporte lo que tenga que aportar. Exactamente. Pues Joaquín, muchísimas gracias por este espacio que nos has brindado, por compartir un poquito pues eso, tu pasión por el conocimiento y el estudio de la doctrina espírita, por esa buena energía que siempre traes en torno a estos temas, ¿no? Que dice, a mí me resuena esto, a usted a lo mejor no le resuena, pues ya le resonará o no, pero si a usted le resuena, aquí Sí. estamos pues para compartir. Toda la fruta no cae del árbol al mismo tiempo. Hay que tener paciencia. Todo les llega. Muchísimas gracias por este espacio, por que has compartido con nosotros, compartir un poquito de esto, del espiritismo, la doctrina espírita y lo que Sí. viene siendo eh, ser espírita durante varias décadas, que también pues tú lo eres, ¿no? Tu experiencia. Y a ustedes que nos están escuchando, pues si han llegado hasta aquí, tal vez usted es espírita o tal vez no es espírita o tal vez usted está interesado en estos temas o simplemente ha acudido por el interés histórico de saber qué pasó en cierta época en París con un hombre llamado Allan Kardec y en qué se transformó eso en el mundo hoy en día, en la actualidad, y qué supuso, como digo, a nivel, para mí, un nivel revolucionario todo lo que decían, ¿no? Y todas las ideas que los espíritas defendían. Así que muchísimas Sí. gracias por acompañarnos a todos. Muchas Gracias. gracias. Y como sugerencia, para aquellos que les pueda interesar, hay una película que está basada en la vida de Allan Kardec.
y está en la plataforma Netflix que se llama Allan Kardec. Pues mira, yo esa no Si la la conocía. ven, no se van a quedar indiferentes. La Van a ponemos comprender aquí. mucho mejor todo esto. ¿Eh? La ponemos en la descripción del vídeo, la película de Allan Kardec. Vamos a poner también la película No Solar, nuestro hogar, basada en esos En el libros libro, sí, de Chico Xavier y también El el- baile de las locas, que creo que también les va muy a bien. gustar. Muchas gracias. Estupendo. Pues nada, Hasta gracias a ti, luego. Mado. Adiós.